¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Tras el último pregunta de la Flash y considerando la pregunta que inició esta sección, creo que se ha vuelto apropiado hablar de uno de los elementos más interesantes de toda la franquicia de burras de colores, y este es el de los alicornios, y más concretamente, los 4 métodos conocidos para volverse uno. Y es que, a lo largo de la serie y sus derivados, nos han demostrado que la forma de alicornio es un tema complejo que posee varias capas que van desde cómo alguien puede volverse uno, hasta todas las implicaciones positivas y negativas que este conlleva. Es por eso que, en esta ocasión, voy a contarle todas las formas de volverse alicornio en el mundo de My Little Pony y trataré de explicarlas de la forma más concisa posible en base a la información que se ha dado. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con el método más conocido, pero irónicamente menos entendido, y es el de la transformación a través de la dimensión aparentemente astral, la cual hemos apodado como el dominio, en donde se dio la transformación del alicornio de Twilight, Cadance y suponemos que también la de Celestia y Luna. Por lo que sabemos, el dominio es una dimensión o plano fijo que solo es accesible para alicornios y aquellos que se han ganado serlo, y por lo que podemos entender es la fuente de su magia. Y es que para quien no lo sepa, ser alicornio es ser prácticamente un reactor nuclear de magia, pues la cantidad que estos poseen es tanta que altera su aspecto físico, cabello y longevidad. Otra cosa importante a resaltar es que no se sabe a ciencia cierta cómo se hace el proceso de selección para que alguien entre al dominio a convertirse en alicornio. Por un lado, podríamos pensar que es otro alicornio quien hace esta selección, pues tanto con Twilight como con Cadance, Celestia estuvo presente. Sin embargo, no es seguro que ella sea la que les conceda las alas y cuerno a ambas. Esto es mucho más claro con Cadance, donde la novela de Twilight Sparkle y el hechizo del corazón de cristal se da a entender que cuando Cadance llegó al dominio, Celestia no parecía conocerla, siendo que solo llegó ahí por haber salvado a su aldea de la bruja Prisma. Por lo que podríamos pensar que el dominio es un lugar con voluntad propia y es el que decide quién es digno de tener un poder tan grande como el de un alicornio. Esto se refuerza si consideramos que el árbol y los elementos de la armonía seguramente tienen una conexión con este lugar, pues después de todo, el árbol tenía grabado las Cutie Marks de Celestia y Luna, y el elemento de la magia, así como la zona donde se guarda, tenían la forma de la Cutie Mark de Twilight, casi como si todo esto se tratase de una conspiración del destino o algo por el estilo. A esto hay que sumarle otros detalles, como el hecho de que fueron los propios elementos quienes teletransportaron a Twilight al dominio y que el árbol de la armonía ha probado tener una conciencia propia, manifestándose de la forma en que desee e incluso en la ya mencionada novela de Twilight y el corazón de cristal se implica que Cadance tuvo visiones del dominio que le ayudaron a formar su camino como princesa. Por lo que podemos decir que efectivamente hay una voluntad más grande controlando todo este poder y dándoselo a quienes considera apropiados. Otra cosa a resaltar es que pese a lo anterior dicho, los alicornios sí parecen tener cierto control sobre el dominio, ya que hemos visto cómo la princesa Celestia usa este lugar para observar a Twilight y ver el momento en que esté lista para su prueba para volverse alicornio. Además de que es este mismo lugar el que usa la princesa Luna para entrar al mundo de los sueños y controlar todo desde ahí, reiterando el hecho de que este lugar es la fuente de su poder en más de un sentido, pues pese a que todas las alicornios tengan poderes diferentes, estos los ejercen a base del mismo lugar. De cierta manera, este lugar y el concepto que representan recuerda bastante a lugares como la fuerza de velocidad de DC, que es la fuente de poder de todos los velocistas, o el mundo entre mundos de Star Wars, que es una especie de dimensión donde habita la fuerza, la fuente de poder de los Jedi y de muchas otras especies y culturas de ese universo. Por lo que realmente creo que valdría la pena que lo exploraran más a fondo en la quinta generación, si es que no se olvidaron de él. Y otra cosa a resaltar de este lugar es que su magia parece tener una cierta tendencia a corromperse, ya que son hasta ahora los alicornios generados aquí los que adoptan una forma Nightmare, o sea, Nightmare Moon, Darebreaker y hasta Midnight Sparkle, que si bien ella no es un alicornio del dominio, su magia técnicamente proviene del mismo lugar. Ahora en nuestro segundo método conocido tenemos el que esencialmente es el menos complicado de todos, es decir, el de alicornio por nacimiento, quien hasta ahora nuestro único espécimen conocido de este método es Floriher, que pese a lo muy extraño e incomprensible que pueda parecer este hecho, realmente es bastante obvio el porqué de ello, pues precisamente Flori heredó el estado de alicornio de su madre,
Sin embargo, existe una poca clara posibilidad de que ella no sea la única que haya tenido ese origen, pues se ha hablado de que Celeste y Luna también pudieron nacer como alicornios. Esto es una idea que se basa en la novela del diario de las dos hermanas, en donde se da a entender eso mismo, y no solo eso, también se plantea la posibilidad de que ellas no sean las únicas alicornios en existencia, pues se habla de estos como si fuesen una especie aparte de la cual se tenga conocimiento previo, como si tuvieran una tribu o hasta un reino propio del cual las hermanas pertenecen. Claro que hay que mencionar que la novela no puede ser canon por pura cuestión de continuidad, además de que esto contradice las declaraciones de las princesas en el nacimiento de Floriher, donde ellas admiten que tampoco sabían que los alicornios podían nacer. Sin embargo, la idea de que haya o hubiera más alicornios antes que ellas no fue del todo olvidada, ya que la novela Rainbow Dash Ride the Ship, la cual sí es canon o al menos es más fácil de encajar en la continuidad, se menciona que los fundadores de Cloudsday fueron bendecidos con una gema mágica la cual fue otorgada por una misteriosa alicornio. Y teniendo en cuenta que Cloudsday es quizás una ciudad más antigua que la propia Equestria, sí deja que pensar. Nuestro tercer método se trata de nada más que de absorber el poder crudo, o algo por el estilo, el cual consiste en tomar la magia de cualquier fuente con la cual logres alcanzar el poder necesario para llevar la transformación de alicornio por tu cuenta, o bueno, más o menos. La base de este método es esencialmente la misma que la de la transformación del dominio, pues ambas establecen que requieres una cantidad muy masiva de magia para convertirte en alicornio, solo que en una se te entrega voluntariamente porque te la ganaste y en la otra la tienes que tomar o arrebatar de otro lado. Y algo que deja en duda es si es necesario un procedimiento adicional para el cambio físico que implica esto. Ahora solo tenemos 3 casos con este método, siendo el más conocido el de Cozy Glove, quien logró transformarse en alicornio gracias al cencerro de Grogar, que tenía la magia suficiente para darle esa forma, y es aquí donde se infiere que la forma de alicornio no solo la obtuvo con la magia, ya que también pudo tener algo que ver el hechizo especial que usó T-Rex para activar el cencerro. El segundo caso no está en la serie sino en los cómics con Pinkie Pie como la princesa del caos, la cual se transformó por pasar mucho tiempo en la dimensión de Discord llegando a absorber parte de su poder, pero curiosamente la forma de alicornio como tal no la obtuvo hasta que ella misma lo decidió, como si esta no se generara un cambio físico hasta que Pinkie se lo indicara. Y como otro detalle bastante curioso, se sabe que cuando Cozy también absorbió la magia de Discord, esta adquirió una forma mucho más grande y que emanaba mucha magia, muy similar a la propia Pinkie cuando estuvo en esa misma dimensión. Bajo esa lógica, Pinkie igualmente debió adquirir esa forma cuando tomó la magia de Discord y hasta de las princesas, pero por alguna razón solo se limitó a crecer de tamaño, lo que parece indicar que para obtener la forma de alicornio es necesario un paso adicional, que en este caso no se dio, dando a entender que si no haces ese paso únicamente te vuelves un gigantesco globo de magia. Aunque técnicamente hay un tercer caso que omite todo esto, siendo el de Midnight y Sparkle, ya que al igual que los dos casos anteriores, Midnight se originó por la absorción de magia cruda, solo que aquí quizás podamos darle el pase libre, ya que sabemos que las transformaciones mágicas de ese mundo son un tanto menos restrictivas que en Equestria. Además de que, como ya mencioné, la magia de Midnight técnicamente viene del dominio, así que puede jugar más fácilmente con esas cosas. Y finalmente nuestro cuarto método es el más extraño de todos, pues no convierte a los ponis o a los humanos en alicornios como tal, sino más bien les da una forma temporal y supongo yo un poder más reducido, siendo este el de la conexión artificial mágica, la cual como su nombre indica no le da al usuario el poder necesario para transformarse en alicornio, sino más bien lo conecta con una fuente de poder que lo hace parecer alicornio. Para darme a entender mejor, ¿se acuerdan que al principio dije que ser alicornio era como ser un reactor nuclear y para ello era necesario adquirir la cantidad de magia necesaria, la cual podía ser obtenida ya sea en el dominio o en otra fuente e incluso otra criatura? Bueno, en este método básicamente el usuario no toma la magia de la fuente en cuestión, sino que crea una conexión con dicha fuente, la cual le permite usar su magia mientras ésta esté activa, y a su vez otorgarle unas alas y cuernos artificiales, las cuales desaparecen una vez que dicha conexión se acabe.
Teóricamente es así como funciona la magia de Equestria Girls, al menos la de la primera trilogía, pues sabemos que las chicas no conservan sus alas y orejas todo el tiempo, solo cuando se sienten conectadas unas con otras o cuando salen a reducir su personalidad, y sabiendo que fueron los elementos los que les dieron esa magia y estos están ligados a su personalidad, la conexión con esto se activa en estos momentos. Pero la que es técnicamente la primera en ser alicornio con este método es Sunset Shimmer. Estos ignoramos a Twilight en la novelización de la primera película, y con ella es como vemos más concretamente cómo funciona la conexión mágica, pues ella se enlaza con sus amigas que a su vez estaban enlazadas con los elementos, que reitero, utilizan magia del dominio, siendo así que logra obtener un poder equiparable o al menos cercano a la de un alicornio, y además este se manifiesta con unas alas y cuerno artificial. Pero una vez que la conexión se termina, esta vuelve a la normalidad y de hecho no se le vuelve a ver con un poder similar en el resto de la serie. La segunda ocasión en la que vemos este método es en la novela Ponyville Mystery Journey to the Lightwood, donde una malvada unicornio llamada Eclipse utiliza un yelmo mágico conocido como el Yelmo de las Sombras para convertirse en un alicornio. Este yelmo es precisamente el que usaba Nightmare Moon y fue contaminado con su magia, por lo que de la misma forma que ocurre con Sunset y los elementos, estamos hablando de un objeto con la magia del dominio, y cuya conexión solo funciona poniéndotelo, por lo que como se imaginarán, esta se rompe si te lo quitas, razón por la cual Eclipse pudo ser derrotada fácilmente, pero al menos dicha conexión no depende de externos para funcionar. La tercera con este método es Sunny Starscomb, que como sabemos su conexión se dio por los cristales mágicos de las tres razas, dándole además un tinte arcoíris muy similar al Rainbow Power, lo que ha llevado a pensar que estos cristales de alguna manera están conectados también con el dominio, ya que si nos ponemos a analizar bien, el caso de Sunny también encaja con el primer método, pues sabemos que estos cristales la eligieron a ella muy similar a lo ocurrido con Twilight y Cadance, quien en caso de las tres realizaron actos muy nobles y demostrando su buen corazón. Pero con Sunny, en lugar de teletransportarla al dominio y darle alas y cuernos reales, únicamente estableció una conexión con la que creemos es ese lugar, para darle una transformación artificial, aunque hasta la fecha no sabemos el por qué esta limitante y por qué fue convertida en alicornio para empezar. De hecho, la sinopsis de los próximos cómics sugieren que toda la magia en general está ligada a estos cristales, y si estos se separan podría desaparecer nuevamente, así que parece ser que ahora toda la magia en general está limitada a esta conexión, muy similar a Equestria Girls, por lo que se suma a la lista de misterios que rodea a la G5, que esperamos que sean resueltos. Pero si ahora quieres conocer 29 curiosidades de los primeros 4 episodios de My Little Pony Cuenta tu Historia, o quieres saber si Discord está muerto en los tiempos de la quinta generación, te dejaré las respectivas ventanas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal, y bueno, ustedes ya saben el resto. Por lo que nos veremos muy pronto.